El Estado de Israel es un milagro. Yo diría que es uno de los grandes milagros de un siglo XX oscuro. Ahora, pensemos, el pueblo judío estuvo exiliado de su tierra durante 2000 años, totalmente desparramados por el mundo. Por eso que tenemos comunidades judías prácticamente en todo el mundo. Es un pueblo que tuvo que irse perseguido de su tierra, vendidos como esclavos, perseguidos en diferentes lugares, en España, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Estoy hablando de la Edad Media. Fue víctima de constantes ataques. Los cruzados masacraron comunidades enteras. O inquisiciones en la España medieval. Los pogroms de los cosacos. Constantemente persecución de este pueblo. ¿Y cuál fue el milagro? Fue que después de las cenizas del Holocausto, de esa tremenda tragedia, no del pueblo judío, sino de la humanidad, renace un pueblo independiente en su tierra, no solamente después de 2000 años, sino también después del trauma del Holocausto. En videos anteriores nosotros hablamos sobre la cuestión de la terminología, qué es Israel, qué es Palestina, los orígenes. En un segundo video hablamos también sobre cuándo comenzó el conflicto palestino-israelí y de alguna forma también qué pretendían cada lado. En este video vamos a seguir hablando de las raíces del conflicto palestino-israelí. Estaremos hablando mucho sobre la decisión de la ONU del año 47. Así que acompáñenme, que va a ser muy interesante. Aquí Ariel Horovitz, nuevamente director del Moriah International Center, una institución académica israelí que desarrolla programas presenciales de turismo académico. Sí, paseamos y aprendemos y al final recibes tu certificado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y también tenemos en nuestra plataforma de cursos online Moriah College más de 40 cursos y documentales sobre la tierra de Israel. Así que ya mismo comenzamos. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. No puedo no emocionarme en cuanto leo Isaías 66, 8, ese texto maravilloso que habla del nacimiento o de un renacimiento en Sión. ¿Y qué es lo que es Sión? Justamente atrás de mí ustedes pueden ver Sión, que es el monte Moriah, el monte Sión bíblico, el sionismo. ¿Qué es el sionismo? El movimiento que llama al pueblo judío a retornar a Sion, aquí a Jerusalén. Entonces no puedo no dejar de emocionarme en cuanto leo ese texto maravilloso de Isaías, que de alguna forma podemos decir que es una profecía que comienza a realizarse en el año 1947 con la declaración de la partición de Palestina por la ONU, y que en el 14 de mayo de 1948 con la declaración de la independencia. Entonces podemos decir que el Estado de Israel, había mencionado al principio, un milagro, tal vez realmente el cumplimiento de las profecías bíblicas. Lo cierto es que ese 29 de noviembre del año 1947, la ONU decide que Palestina debe ser dividida. ¿Dividida cómo? ¿De base a qué? ¿Cuáles eran los criterios? Y los criterios eran, y a través de una comisión que la ONU envió aquí a Palestina en ese momento, la cuestión era que el límite, es decir, la creación del Estado judío iba a ser donde había población judía mayoritariamente. Y la creación de un Estado árabe sería donde hay población árabe. Fíjense en este mapa, por ejemplo. Este es el mapa de la partición de Palestina. Ustedes pueden ver, ¿no?, lo que está marcado, que es el Estado judío, que iba a ser el Estado judío de acuerdo a la partición de la ONU, y lo que iba a ser el Estado árabe. Noten que el Estado judío iba a recibir
no solamente los lugares donde había mayor asentamientos o ciudades o kibbutz judíos, ¿no? Sino también iba a recibir, por ejemplo, ¿no? Por cierto, la región del Tel Aviv. En un video anterior comenté sobre eso, que la región de la costa, lo que es Tel Aviv, el mar Mediterráneo, la región del Valle de Jezreel, la Galilea. Es decir, que eso iba a ser parte del Estado judío, pero principalmente el desierto del Negev. Aquellos de ustedes que ya visitaron Israel, conocieron el desierto del Negev, habrán visto que es un desierto inhóspito, muy, muy difícil de vivir ahí hasta nuestros días. Pero eso era lo que le tocaba al pueblo judío y la reacción de cada lado, ¿cómo fue? De la parte judía aceptaron la partición de Palestina. Piensen que tal vez no era lo que soñaban, es verdad, pero piensen que el pueblo judío vino de una tragedia, del holocausto, de la Shoah, y tenían muchos refugiados, paralelamente en países árabes, muchos ataques de árabes contra comunidades judías. Necesitaba el pueblo judío un hogar nacional, sea donde sea, para salvar del tamaño que sea. Entonces acepta la parte judía la partición de Palestina, que parecía una solución justa, solo que la parte palestina, lamentablemente, y hasta el día de hoy, no pocos palestinos se arrepienten de haber rechazado esa propuesta, y la reacción de los palestinos fue, ya a partir del 30 de noviembre, 1 de diciembre, aumentar, profundizar los ataques contra población judía local. Es decir, que comienza una verdadera guerra civil. Si hasta el momento era una guerra civil entre judíos, árabes y británicos, ahora se acentúa mucho más violento. Y un buen día, del 14 de mayo de 1948, en la región de Tel Aviv, al sur de Tel Aviv, inclusive hay un museo muy bonito en la avenida Rothschild, Boulevard Rothschild, el que iba a ser el primer ministro de Israel, es decir, en ese momento el presidente de la agencia judía, David Ben Gurión, decide declarar la independencia del Estado de Israel. Ahora, Ben Gurión fue alertado por propios y por extraños. Le decían: Ben Gurión, no declares la independencia. Nos van a asesinar, nos van a masacrar, nos van a invadir, va a ser un segundo holocausto. Desde diferentes potencias entraron en contacto con Ben Gurión para no declarar la independencia del Estado de Israel hasta que no se calmen las cosas. Ben Gurión, fiel a su estilo, tal vez uno de los grandes estadistas del siglo XX en la humanidad, hizo caso omiso a diferentes consejos que le daban, y en el 14 de mayo en Tel Aviv declara la independencia del Estado de Israel. La consecuencia inmediata fue bailes en las calles. Sí, el pueblo judío retornaba a su tierra después de 2000 años. Pero más importante aún, tenía un hogar nacional, un refugio del pueblo para recibir a todas aquellas víctimas de persecuciones, asesinatos y exterminios. Pero el 15 de mayo de 1948, y ya habían advertido los diferentes ejércitos árabes que si Israel declaraba la independencia iban a invadir el nuevo Estado, y dicho y hecho, el 15 de mayo, los ejércitos de Egipto, Líbano, Siria, Jordania e Irak no tiene frontera con el entonces Estado de Israel, inclusive hoy en día, por supuesto, tampoco tiene frontera, invaden el joven Estado judío, acompañado también por legiones sauditas y por otros países árabes y musulmanes que también contribuían. ¿Para qué? Para echar a los judíos al mar. Egipto era el ejército más poderoso en la región. Jordania era otro ejército muy poderoso. Hay algunos que creen que en realidad Jordania estaba con Israel. ¿Se acuerdan en un video anterior que hablamos de los acuerdos de Weizmann con Faisal, que era de la familia hashemita, que hasta el día de hoy reina en Jordania, que tenían buenas relaciones? Se cree que hubo algún tipo de acuerdo entre Israel y Jordania para que Jordania conquiste, que Israel no se meta, conquiste toda la Cisjordania, incluyendo, y ustedes están viendo aquí,
la ciudad vieja de Jerusalén. Ben Gurión, de acuerdo a esa teoría, dejó que Jordania conquiste inclusive la ciudad santa para el judaísmo, con tal de que no se meta en otros combates en la guerra. Y dicho y hecho, Jordania anexa en el año 48 Cisjordania, después en el año 48-49, Cisjordania y la Jerusalén oriental. Cisjordania pasa a ser parte de Jordania. Ustedes pueden verlo en el mapa que está aquí. Egipto estaba seguro de la victoria, ¿no? Acompañado con ejércitos menores, Líbano, Siria, Irak. Estaban seguros de la victoria. Estaban ya avanzando en dirección a Tel Aviv. Pero gracias a, podemos decir, la determinación de los judíos, gracias a una estrategia, gracias a una inteligencia, y hay algunos que dicen, tal vez que Dios estuvo también ahí, dando una mano, pudieron rechazar y expulsar a los egipcios hacia la frontera en la península del Sinaí. La consecuencia de lo que a posteriori se llamaría la guerra de la independencia tiene consecuencias hasta el día de la fecha. ¿Por qué? Porque Israel amplía su territorio más allá del mapa de la partición de Palestina, que lo vimos antes. Inclusive podemos ver aquí una comparación entre el mapa de la partición de Palestina y el mapa de Israel luego de los acuerdos de cese del fuego con los diferentes ejércitos árabes. Lo pueden ver. Y ese mapa, presten mucha atención. Tal vez recuerden el primer video que hablé sobre el mapa, ¿no? Si ustedes buscan en Google cómo sería el mapa de Israel. Este es el mapa reconocido hasta el día de la fecha por la comunidad internacional. Lo que luego vendrá, y haremos un video también sobre la guerra de los 6 días, es otra historia. Pero ese es el mapa del Estado de Israel reconocido. Esas son las fronteras reconocidas por la comunidad internacional. Es decir que Israel duplica su tamaño en comparación con la partición de Palestina. Esa es una consecuencia. Otra consecuencia es que se crea lo que se llamaría el problema de los refugiados. Es verdad que había 5 ejércitos árabes que invadieron el joven Estado judío. Por cierto, Israel recibió apoyo de un solo país en el mundo. Apoyo que en realidad no es un apoyo, accedió a venderle armas a Israel. Ese país era Checoslovaquia. Y en el minuto 90, como se dice en el fútbol, ¿no? Es decir, al último momento, ¿no? Israel recibió apoyo de armas de Checoslovaquia. Compraron, lógicamente. Lo cierto es que la consecuencia de los refugiados la vivimos hasta el día de hoy. ¿Qué significan los refugiados palestinos? Aquellos árabes que residían en la Palestina mandatoria. Vean este mapa. Este es el mapa del mandato británico entre 1917, o mejor dicho, entre 1922 y 1948. Es el mandato británico. Es decir, aquí los ingleses delimitaron lo que sería Palestina y la zona de conflicto, por acuerdos internacionales, favores que debían a diferentes factores aquí en la región. Ese era el mapa. Los árabes que vivían aquí, en esta región, y que se fueron de sus casas. Puede ser, por ejemplo, en la ciudad de Yafo, que luego sería anexada a Tel Aviv. Puede ser, por ejemplo, en Ramle, en la Galilea. Diferentes lugares que abandonaron sus casas, se fueron para Cisjordania, se fueron para el Líbano, para Siria, a Jordania. En realidad Jordania es un país que tiene muchos palestinos, prácticamente la mitad de la población. Se fueron a Gaza, por ejemplo. Es decir, que comienzan a huir muchos árabes. Y ahora yo sé que muchos de ustedes están diciendo ahora no, pero si ellos no huyeron porque querían. ¿Por qué una persona decide dejar sus propiedades e irse a lo desconocido? Pensemos, una opción puede ser miedo a que le pase algo, por eso se van. Otra opción puede ser que los echaron de ahí.
Y yo sé que hay diferentes teorías sobre si realmente en esos combates los soldados del ejército israelí expulsaron o no. Hoy en día hay un consenso entre los especialistas que la gran mayoría de los refugiados fueron personas que huyeron por dos motivos. Uno, pensaban de que los judíos los iban a masacrar, pensando que si fuese lo contrario era lo que iba a ocurrir. Tal vez no suene políticamente correcto, pero es una realidad en el Medio Oriente. Si hubiese sido lo contrario, ¿no? Si los árabes hubiesen ganado la guerra, tal vez hubiesen, como ya amenazaron, echar a los judíos al mar, masacrarlos, asesinar, como ya ocurrió en los años 20, en los años 30. Entonces pensaban que los judíos iban a hacer con ellos lo que ellos harían si fuese el caso contrario. Otros huyeron porque en las radios se comunicaba, ¿no?, que salgan de las casas, que en un par de semanas ustedes regresan. No se preocupen. Un sueño de los, ¿no?, que nunca fue realizado, ¿no?, incentivado por los líderes. Y algunos sí, hubo casos también, lamentablemente, de guerra, de expulsión, que se vayan, ¿okay?, que fueron los menos casos. La política oficial de Ben Gurión no era la expulsión. Eso que puede quedar claro, pero en una zona de combate, de guerra, podía ocurrir. El hecho es que estamos hablando de centenas de miles, aproximadamente unos 650.000 palestinos tuvieron que dejar sus casas y asentarse en diferentes lugares. Por ejemplo, en el Líbano. ¿Quiénes iban a ir al Líbano? Aquellos que en el siglo XIX, ¿se acuerdan de un video anterior que hablamos de la inmigración árabe a Palestina? Aquellos palestinos que sus orígenes eran libaneses. ¿Quiénes iban a ir a Siria, principalmente a Alepo? Aquellos que eran de la familia Halabi. Cuando hablamos de una familia, estamos hablando de en árabe se llama Hamula, es una tribu. ¿Quiénes van a ir a Jordania? Los que venían de alguna, ¿no? Es como que yo nací en Argentina, vivo en Israel y el día de mañana quiero volver, voy a volver a Argentina. Es decir, lo mismo que ocurrió, el mismo ejemplo puede ser usado en este caso. Y muchos sí se fueron a Cisjordania, creándose campamentos de refugiados. Hasta el día de la fecha hay no pocos campamentos de refugiados y esos campamentos de refugiados son alimentados, entre comillas, es decir, los palestinos quieren mantener los campamentos de refugiados por dos motivos. Para decir, en primer lugar, que Israel tiene la culpa de eso. Se pasaron 75 años, ¿no? Pero Israel tiene la culpa de eso. Y segundo, para advertir al resto de la población que hay gente extraña aquí para no se mezclar. Eso en la cultura árabe, en la cultura tribal, estoy hablando de la época media, era muy normal, de tribus contra tribus. De hecho, Mahoma lo que hizo, cuando creó el Islam, es juntar esas tribus para que no se peleen más. Pero el tema de la lucha entre tribus o el extranjero es algo que está hasta el día de la fecha en la cultura árabe, por más que sean palestinos. Si alguien de Occidente no lo consigue tal vez entender. Lo cierto es que se crean esos campamentos de refugiados y los palestinos, hasta el día de la fecha, enseñan en las escuelas, en los canales de televisión. Inclusive yo cuando voy a Jericó puedo ver el mapa de Palestina, que es el mapa de Israel, que lo hablamos en el primer video, que es el mapa de Israel actual prácticamente idéntico. Todavía enseñan a que algún día regresaremos a Palestina. La Palestina histórica, en realidad no existe tal concepto, pero ellos lo llaman la Palestina histórica. Inclusive algunos guardan las llaves que van a volver a Yafo y van a volver a Tel Aviv, y a Haifa y a diferentes lugares, y a la Galilea, etcétera, etcétera. Entonces, en todo acuerdo de paz, y vamos a hablar de los acuerdos de paz en otro video, siempre el tema de los refugiados entra. Ahora bien, ¿qué pasó con los árabes palestinos que decidieron no huir? Que eran muchos, la mayoría. Decidieron tal vez, no sé la mayoría, pero una buena cantidad, no huir, quedarse aquí. Ellos con el tiempo se convirtieron en ciudadanos del Estado de Israel. Es lo que llamamos los árabes israelíes, es decir, que son árabes, la mayoría musulmanes, que tienen ciudadanía israelí y tienen exactamente los mismos derechos que yo tengo como ciudadano judío del Estado de Israel y casi prácticamente las mismas obligaciones. La única diferencia es que ellos no hacen el ejército, eso tal vez será tema para otro video. Entonces, resumiendo, las consecuencias de la guerra del 48, Israel amplía su mapa en comparación con el mapa
de la partición de Palestina y se crea el problema de los refugiados que están en diferentes países, en diferentes regiones. Los árabes que no huyen de aquí se convierten en árabes israelíes con el correr del tiempo. Y no solamente eso, y para finalizar, el mapa postguerra del 48 es el mapa oficial hasta el día de hoy reconocido por la comunidad internacional, no por Israel. Vuelvan aquellos que no vieron el primer video, ahí se explica todo eso. Y por último, los árabes llaman a esta guerra no la guerra de independencia, me refiero a los palestinos, sino como Nakba. Nakba significa tragedia, la gran tragedia del pueblo palestino. Vamos a estar hablando en otros videos sobre los errores que cometieron los palestinos a lo largo de la historia, porque ya en realidad hacía mucho tiempo debía existir un Estado palestino independiente, pero las decisiones de sus líderes no fueron las más acertadas. Esto ha sido entonces sobre el tema de la guerra de la independencia desde la declaración de la partición de Palestina en el año 47 y hasta el fin de la guerra en el año 49. Espero que les haya gustado este contenido, así que si les gustó, activen la campanita para activar los recordatorios y principalmente inscríbanse en este canal porque todo el tiempo vamos a estar publicando material único, exclusivo, no solamente desde el estudio aquí donde estoy ahora, sino también desde el terreno. Voy a ir a diferentes lugares que tienen que ver con la Biblia, con la arqueología, con la historia de Israel, para llevarles un poquito de Israel a cada uno de sus casas. Así que nos vemos en el próximo video.